Hola, me siento un poco rara porque los veo así de, de cachito. Hola, entonces es un poco raro hablar desde el pasillo, es como, pero bueno, les saludo a todos, a todas, a todes. Es un gusto estar con ustedes. Me hubiera gustado verlos más en la cara, pero me imagino que la tecnología no permite tanto. Entonces, voy a intentar imaginarme un poco el auditorio y pues yo tenía pensado, digamos, intentar construir una charla más que una exposición formal, porque creo que también a veces hay diferencias muy grandes entre los mundos autogestionados y mutualistas europeos y los mundos mexicanos. Entonces creo que el diálogo ayuda a ir reduciendo todas las dudas que puedan surgir. Me hicieron una solicitud que me pareció sumamente interesante, leída desde México, porque me pidieran que hiciera una aproximación al cooperativismo desde una perspectiva comunitaria. Y me pareció interesante porque creo que poner las cosas en estos términos requiere hacer una traducción entre mundos distintos, porque, digamos, pensando desde México, desde Bolivia y sobre todo desde el área andina y mesoamericana, que es el área que yo más conozco, no solo por haberla estudiado, sino también por haber participado en muchos procesos organizativos, hablar de cooperativismo y hablar de organización de base comunitaria no es hablar de lo mismo en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque, más bien, muchas veces en los mismos territorios pueden coexistir organización cooperativa y organización comunitaria de base y a veces coexistir tensamente y con conflictos. Y en otras ocasiones lo que sucede es que de plano no hay cooperativas porque hay una fuerte organización de base sobre, digamos, usos y costumbres tradicionales, o bien que hay cooperativas, pero que las cooperativas en realidad tienen un funcionamiento comunitario. O bien puede suceder que las cooperativas se sobreponen y tensionen lógicas comunitarias. Entonces, como hay esa complejidad tan grande en América Latina que no es fácil, digamos, de transmitir, eh, yo voy a comenzar esta charla distinguiendo qué entendemos en general por cooperativismo aquí, en esa tierra mexicana, y qué entendemos por organización comunitaria de base. Y voy a tomar esa distinción, o voy a hacer esa distinción de forma situada, digamos, desde un lugar aquí en Puebla, en la Sierra Norte de Puebla, donde yo he trabajado mucho, donde existen ambas organizaciones y donde ambas organizaciones generan también colaboraciones virtuosas. Y voy a hacer esa distinción y luego voy a mezclar todo para que entiendan la complejidad de la cosa. Entonces, pues empezaré diciendo, digamos, que en ese lugar, digamos, del que yo les hablo, que es la Sierra Norte de Puebla, pero en muchos otros lugares de México, hay una distinción fundamental entre cooperativismo y organización comunitaria de base que tiene que ver con el sujeto político que se articula. En el cooperativismo podríamos decir que tenemos asociaciones autónomas de individuos que se unen voluntariamente para satisfacer alguna necesidad, ¿no? Pero el sujeto político es un sujeto individual. En cambio, en la organización comunitaria de base, nosotros tenemos unidades domésticas o unidades familiares que se articulan para satisfacer necesidades comunes. Y entonces el sujeto político que se articula es un sujeto colectivo, que es una unidad, digamos, doméstica, una unidad familiar, que muy pocas veces coincide con la familia burguesa dominante en Europa, es decir, mamá, papá e hijos, porque en realidad tenemos todavía familias muy ampliadas, muy complejas, donde de pronto en un mismo solar campesino viven tres, cuatro familias, ¿no? Entonces, digamos, en la organización comunitaria de base hay un sujeto que se va articulando que ya es un sujeto colectivo y que requiere, digamos, una determinada organización, que no siempre es la misma y que requiere también procesos de deliberación interna antes de articularse con otras familias. ¿Va? Y hay otra característica y diferencia muy importante.
entre la organización cooperativa y la organización comunitaria de base, porque por lo general las organizaciones cooperativas son siempre funcionales a generar sí formas de economía social y autogestiva, pero vinculada de alguna manera a los mercados capitalistas. Ejemplo, son cooperativas de productores de café, ¿no? Que necesitan juntarse para vender su café. Son cooperativas de mujeres artesanas que necesitan juntarse para vender sus productos. Entonces, digamos que siempre hay una articulación con el mercado capitalista, no siempre, en la mayoría de las veces, hay una articulación con el mercado capitalista que marca también determinadas tensiones. Por ejemplo, lógicas temporales, dinámicas de negociación, y que influyen en la estructura organizativa y en los tiempos de la estructura organizativa. En cambio, la organización comunitaria de base está mucho más ligada a aquellas, digamos que desde la sociología o la antropología llamamos economías de sustento, economías para la vida, para la reproducción básica, que casi nunca o muy poco están influidas por los mercados capitalistas en términos de negociación. Por ejemplo, son asociaciones que proveen el agua en un territorio, son organizaciones que se encargan de gestionar la tenencia y el uso de la tierra comunal, son organizaciones que se encargan de construir los caminos comunitarios, son organizaciones que se encargan de cuidar un río, de cuidar un bosque, de aprovechar esos recursos de manera comunitaria. En fin, son organizaciones mucho más ligadas a aquello que nosotros hemos llamado la producción de comunes, ¿no? Digamos, tienen tiempos, calendarios más autónomos que las cooperativas. Y eso es muy importante en la vida política de base, ¿no? Que tanto tu calendario y tu forma organizativa tiene que ser negociada con un proceso de, diríamos, ensamblaje con la economía de mercado, ¿no? Pero como les decía, esas organizaciones en muchos territorios muchas veces coexisten. En Cuetzalan, el lugar desde donde tomo esta distinción, por ejemplo, existen organizaciones comunitarias de base muy fuerte. Yo estudié ahí los sistemas comunitarios de agua, que luego les muestro unas fotos y unos mapas para que puedan entender cómo funcionan, pero existen también muchas formas cooperativas. Entonces, una misma unidad doméstica puede participar como unidad doméstica en un sistema comunitario de agua, pero al interior de la unidad doméstica, de pronto, las mujeres son socias de una cooperativa de artesanas, pero son socias individuales. O los varones pueden ser socios de la cooperativa de café y recibir ingresos monetarios a partir de esa pertenencia a la cooperativa de café. Y no siempre, digamos, la cuestión de los ingresos es dialogada y gestionada en términos familiares, ¿no? Entonces, muchas veces hay tensiones complejas, ¿no? En esa organización. Y también no siempre los tiempos de trabajo o los tiempos de los ingresos monetarios coinciden, no sé si coinciden, sino que están marcados por las necesidades familiares, ¿no? Es bastante difícil, ¿no? Las tensiones que se van generando esas dos formas de economía. Dicho eso, es cierto también que hay muchos otros lugares de México donde, por ejemplo, la organización cooperativa opera totalmente sobre la base comunitaria, ¿no? Entonces puede tener la figura legal de la cooperativa, pero en realidad actúa una organización comunitaria basada sobre unidades domésticas. Un ejemplo muy claro son las cooperativas de vivienda que surgen bueno, en Ciudad de México está lleno de estas experiencias, pero en muchas, digamos, periferias urbanas de las ciudades después de las ocupaciones de tierra, ¿no? O sea, la gente llega, ocupa tierra, luego empieza una pelea con el Estado para la construcción de la vivienda y muchas veces se constituyen como cooperativa para llevar adelante esas negociaciones. Hay socios cooperativistas de forma individual, pero la organización de base
sigue siendo de base comunitaria. Entonces siguen siendo realmente unidades domésticas las que se organizan. Yo, por ejemplo, conocí bastante bien una unidad habitacional eh, que se construyó esencialmente entre familias triquis y algunas otras, digamos, familias no indígenas que participaron, como sea, en el proceso de lucha, de ocupación o de construcción. Y en ese contexto, pues lo que manda como en la dinámica organizativa es siempre la unidad doméstica, que se articula con otras unidades domésticas y participas en la asamblea, en los trabajos comunitarios, en todo lo que pueda surgir a partir de la unidad doméstica. ¿Va? Si esa distinción está clara, yo voy a tratar de explicar un poco más cómo funciona la organización comunitaria de base, porque siento que es la que puede ser un poco más lejana de las experiencias que se viven pues, en el País Vasco o en otros contextos europeos, ¿no? Eh, claro, voy a hacer algunas generalizaciones, eso le decimos generalizaciones parciales, para explicar la lógica de la organización comunitaria, pero con una premisa. En realidad, cada contexto local es bastante distinto, tiene experiencias de lucha distintas, no siempre o no solo la organización comunitaria es una organización indígena originaria, muchas veces está entremezclada con otras experiencias de lucha, con otras tradiciones de lucha. El zapatismo es un ejemplo muy claro de eso, ¿no? O sea, es sí una experiencia de base indígena comunitaria, pero donde han confluido muchas otras tradiciones de lucha, reflexiones y transformaciones de la misma organización comunitaria de base, ¿no? Entonces voy a hacer así como, voy a marcar algunos rasgos generales, siempre sabiendo que luego si nos situamos en contextos particulares, vamos a ver modificaciones a esas lógicas, ¿no? Pero voy a tratar de ser así, lo más básico que encontramos en todo, y como esto también da mucho poder, digamos, en como la lógica, digamos, voy a centrarme en la fuerza de la lógica comunitaria y luego en explicar cuándo empieza a mermar la lógica comunitaria, sobre todo ante la guerra capitalista que ahora estamos viviendo en nuestros territorios. Bueno, eh, yo podría decir que a la base de la organización comunitaria siempre hay un sistema de derechos y obligaciones que funciona en base a una lógica muy simple, en realidad, que la gente te repite una y otra vez cuando dialogas con ellos. Y la lógica es esa, en la medida en que, digamos, una unidad doméstica eh, usufructúa del bien considerado común, llamamos ese bien agua, tierra, río, bosque, ¿no? Pero en la medida en que se usufructúa de ese bien, también se tiene la obligación de participar activamente en el cuidado de ese bien, en la producción, en la reproducción y también en la defensa de ese bien. Y por tanto en las luchas que pues están haciendo en todo lado de nuestros territorios para defender esos bienes, ¿no? Y entonces, digamos, y esa participación es vivida como una obligación que si no es cumplida puede derivar en, digamos, la suspensión del derecho al usufructo de alguna manera, ¿no? Entonces eso explica también por qué las organizaciones comunitarias suelen ser a veces bastante, digamos, severas, ¿no? Muchas veces son vistas como autoritarias, yo creo que no es un autoritarismo porque en realidad esos derechos y esas obligaciones se deliberan constantemente en asamblea y si también en asamblea se van definiendo el modo en que permanecen o se modifican en el tiempo, pero claramente esa estructura basada sobre derechos y obligaciones que vinculan el derecho al usufructo, pues dan una cierta solidez a la organización, que muchas veces no vivimos en espacios urbanos, ¿no? O, digamos, bueno, también hay muchas organizaciones comunitarias urbanas que son muy sólidas porque se sustentan sobre lógicas comunitarias, ¿no? Pero digamos en los espacios más autogestivos, no ligados necesariamente a esas dinámicas, ¿no? Y digamos, si nosotros nos preguntaríamos cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones, por lo general hay dos derechos que son siempre muy claros. Uno lo decía antes, el derecho al usufructo de este bien, y el otro derecho es el derecho a decidir
sobre no solo el destino de ese bien, sino también cómo se organiza el usufructo, ¿no? Entonces, el derecho a participar en todo lo que incumbe y esa gestión concreta, ¿no? Si estamos hablando de agua, yo siempre menciono el agua porque he estudiado mucho eso, pero si estamos hablando del agua, pues entonces se tiene el derecho a usufructuar el agua, pero también a decidir sobre todo lo que tiene que ver con eso, el precio del agua, cómo se limpia el agua, cómo se construyen los ductos si hablamos de agua potable, cómo se puede organizar el tratamiento de las aguas, en fin, se decide todos colectivamente sobre todo las decisiones importantes, ¿no? Y se decide también quiénes son las autoridades encargadas de llevar a cabo determinadas tareas, ¿no? Y las tareas, y siempre, digamos, las autoridades responden al mandato de la Asamblea, ¿no? Entonces, esos son derechos que son los derechos que en general vemos que operan. En respecto a las obligaciones, pues hay como siempre obligaciones muy claras. Una que yo creo que es la fuerza principal de las organizaciones comunitarias, es la obligación de participar en todo trabajo colectivo que se hace para el cuidado de ese bien común, ¿no? Digamos, el trabajo colectivo creo que es la herramienta convivencial, diríamos con Illich, que los pueblos han utilizado más para sostener economías de sustentos no monetarizadas. Entonces, para producir autónomamente la base de su autonomía material, ¿no? No sé, si el bien en cuestión es caminos, carreteros, pues hay turnos de trabajo comunitarios en el que las familias tienen la obligación de participar. Y en general esos turnos se establecen fijando un número de horas a las que la familia tiene que cumplir, ¿no? Y no importa quiénes cumplan, es decir, si yo soy una abuelita que vive sola en una comunidad y todos han migrado, ¿no? Pero tengo que poner mi cuota de horas, pues bien puedo llamar a mis sobrinos que viven en el DF y pedirle regresar para el trabajo comunitario, ¿no? Entonces hay muchísimas familias que viven en el urbano, pero que siguen manteniendo sus lazos con su lugar de origen, que generan esos flujos migratorios para participar en los trabajos comunitarios, ¿no? Entonces, es siempre la unidad doméstica que organiza cómo se encara el trabajo comunitario, ¿va? La otra obligación, que es muy importante, pero se puede siempre negociar, es participar con algunas cuotas económicas que a veces se introducen, ¿no? Que a veces son realmente mínimas. Que, digamos, si nosotros vemos, por ejemplo, el precio, entre comillas, porque no es un precio mercantil que se pone sobre el agua en los sistemas comunitarios digamos, de América Latina en relación a los precios que pagamos nosotros por un servicio como el agua, nos pondríamos a reír porque a veces son precios mínimos. No sé, aquí en Cuetzalan paga 10 pesos al mes, o sea, 10 pesos son 50 centavos de euro, ¿no? Al mes. Pero en todo caso, esas cuotas monetarias se necesitan para hacer pequeños trabajos de ajuste, porque nunca se paga el precio del agua, ¿no? Porque el agua es gratuita, el agua es de todos, ¿no? Y el agua no tiene precio. Nunca se paga el precio, no sé, de la madera de un bosque, porque la madera es de todos y se digamos, recauda de una determinada manera, sino que se pagan, digamos, pequeñas cuotas monetarias que sirven de pronto a comprar tuberías nuevas, quizás a comprar algunas herramientas, ¿no? Entonces, y muchas veces esas obligaciones monetarias se pueden compensar con horas de trabajo colectivo, ¿no? Sobre todo en economías donde pues no hay más penuria económica, ¿no? Y las otras dos obligaciones que son fundamentales, uno es la participación en la asamblea. En general la asamblea es vivida así como un derecho, pero también como una obligación. Y se lleva turnos de asistencia, o sea, se lleva lista de asistencia en las asambleas,
porque pues en las asambleas no solo se decide sobre cómo, sino que también se asumen muchas responsabilidades. Entonces, uno tiene la obligación de participar para asumir estas responsabilidades. Y la otra obligación es participar, como decía antes, en la defensa de ese bien, en la lucha por ese bien. En México, la participación en los procesos organizativos suele ser más flexible. Pero, por ejemplo, en el mundo andino es extremadamente rígido las asistencias en momentos de lucha, ¿no? Si decidimos hacer un bloqueo carretero, ¿no? Pues las familias tienen que participar con una persona que sostenga el bloqueo por determinadas horas, ¿no? Si se decide participar una marcha de una semana, eh, pues porque muchas veces las comunidades salen a marchar de lugares muy lejanos, la familia tiene que participar. Pero también si somos comunidades urbanas asentadas en una ciudad, como podría ser la inmensa ciudad de Ciudad de México, y vamos a marchar por alguna razón, para una razón sobre todo que incumbe a todos, y no necesariamente, porque muchas veces se marcha en solidaridad con otras organizaciones, pero entonces hay marchas que tienen valor simbólico distinto, pues claramente hay la obligación de participar, ¿no? Entonces, como pueden imaginar, ese tipo de organización confiere de algún modo a muchos espacios comunitarios una solidez bastante fuerte, ¿no? Eh, y luego sí, hay otra obligación que a veces presente y a veces no, que es la obligación de asumir cargos al interior de la organización. Y los cargos son rotativos por lo general. Ese es un rasgo que se está cada vez más perdiendo, digamos, también ante una cierta profesionalización de los cargos, porque a medida en que las organizaciones comunitarias tienen que gestionar muchas cosas, a veces con el Estado, a veces con otras organizaciones solidarias, pues se van como generando procesos de profesionalización de los cargos que rompen con las dinámicas comunitarias. Pero bueno, en muchas comunidades aquí, sobre todo, por ejemplo, Oaxaca es una tierra, Chiapas es una tierra donde el sistema de cargos sigue siendo rotativo y obligatorio, ¿no? En muchos lugares. Estas son algunas imágenes que vienen, o sea, relativas a la gestión comunitaria del agua. Y me gustaba así como mostrárselas para darles una idea también de cómo se va haciendo, digamos, la gestión comunitaria, ¿no? Y de cómo se van encarando los trabajos colectivos. Aquí están viendo como una pequeña captación de agua en un río, que en realidad nunca se capta. Esos son sistemas comunitarios de agua organizados por gravedad. Entonces no utilizan ningún sistema de bombeo, en realidad eso, utilizan la fuerza de los ríos para llevar el agua a sus casas. Y aquí pues es una pequeña captación de agua en el curso de un río y aquí pueden ver, digamos, cómo trabajos comunitarios, como toda la comunidad va participando en el tendido de los tubos que se van haciendo como se puede, digamos, en medio del territorio, ¿no? Pero siempre esas labores se encaran a través de turnos comunitarios de trabajo, ¿no? Ese es un trabajo, por ejemplo, de limpieza de un río. Esas son zonas donde frecuentemente llegan lluvias torrenciales, cada vez más torrenciales por el cambio climático, y hay como constantes limpiezas de los ríos, ¿no? Y eso es una cosa muy interesante porque en esas experiencias territoriales de gestión comunitaria de los bienes comunes, pues hay realmente una gestión del territorio constante, ¿no? Eh, y eso, y eso pues es como la tubería llegando al espacio urbanizado, pero todo siempre se hace a través de esos turnos colectivos de trabajo que a veces son bastante duros, pero que también se logran gestionar muy fácilmente porque las familias son muchas, entonces se logran encarar tareas bastante complejas, bastante difíciles, pero a partir de esas organizaciones comunitarias. Y me interesaba mostrarles esas otras fotos, porque si ustedes ven en los turnos de trabajo comunitario, hay una presencia masculina muy fuerte. En general son trabajos que requieren fuerza física.
Pero cuando vamos a ver imágenes, por ejemplo, de la asamblea, aquí hay una asamblea comunitaria del agua, van a ver que hay una presencia femenina muy, muy, muy fuerte. Y ese es como un rasgo muy frecuente, digamos, en las organizaciones comunitarias, en donde todavía vemos divisiones sexuales de los trabajos, ¿no? Y sobre todo en las organizaciones comunitarias de agua es muy común que sean las mujeres quienes participan en las asambleas, porque en realidad las mujeres son quienes gestionan el agua en la casa y gobiernan la economía doméstica del agua. Entonces son autorizadas, digamos, por esa misma lógica a tomar las decisiones sobre cómo se tiene que gestionar el agua. Claro, esa participación femenina, voy a interrumpir ahora la presentación y luego regreso para mostrarles otras cosas. Muchas veces la participación femenina no corresponde con una representación femenina en los cargos, que suelen ser más masculinos. Pero siempre en las organizaciones comunitarias hay una compleja división sexual del trabajo, claramente marcada por rasgos patriarcales en la mayoría de los casos, pero también por una gestión de las asimetrías muy comunitaria, ¿no? Claro, eso no es así en otras realidades, como la realidad de zapatista, donde la participación de las mujeres podríamos decir que ha sido equitativa y es equitativa en todo ámbitos y donde, digamos, la red evolucionaria de mujeres ha generado desde el inicio de la organización cambios realmente extraordinarios en la lógica comunitaria, ¿no? Y en la división sexual del trabajo. Pero en fin, les quería mostrar esas fotos nada más para darles una idea de, de qué estamos practicando. Y luego quiero pasar a otro tema, que son las articulaciones comunitarias, pero antes de pasar a las articulaciones comunitarias, sí quiero sugerir algunas reflexiones sobre cómo están entrando en crisis en ese momento esas, digamos, formas comunitarias que yo he descrito. Están quizás en ese momento histórico viviendo algunos de los ataques más violentos. Yo creo que el mundo comunitario está en guerra desde hace 500 años y resistiendo y defendiendo al avance y a los embates del capital sobre las comunidades y de distintas y múltiples maneras, pero ahora sí estamos viviendo momentos muy dramáticos en las organizaciones comunitarias, por muchas razones, ¿no? Muy complejas, pero creo que algunas de las más determinantes tienen que ver, uno, con la presencia tan devastadora del crimen organizado, que es uno de los brazos de la guerra capitalista en México, ¿no? Es uno de los brazos que está generando esa dinámica de desterritorialización de los pueblos para ocupación de territorios para otras economías. Y los grupos, las economías criminales en México, pues son un negocio pulsante que tiene varias actividades, ¿no? Muchas veces se le llama narcotráfico, pero en realidad ya el narcotráfico es uno de los tantos negocios, ¿no? Porque estamos hablando de economías muy diversas que van desde, no sé, el cultivo del aguacate en Michoacán, que ya muy poco tiene que ver con el cultivo de la amapola, pero que está controlado en manos de los narcos, hasta el tráfico de personas, el huachicoleo, es decir, el robar combustible, la ocupación de territorios para distintas razones, ¿no? Entonces, la economía criminal está entrando mucho en las organizaciones comunitarias, a veces a ocupar los territorios, otras veces a reclutar gente, sobre todo jóvenes. Esas mismas comunidades que yo les estoy mostrando colindan con el estado de Veracruz, que es un estado donde que ha tenido, digamos, un proceso de desestabilización muy fuerte y es muy común que, digamos, entren las organizaciones criminales, no tanto sobre el territorio, porque el control comunitario es muy fuerte, pero sí a reclutar jóvenes de distintas maneras, a veces a través del mecanismo violento de la desaparición. En México, no sé si saben, pero nosotros ya oficialmente tenemos 111.000 desaparecidos en el país, esa cifra es una cifra negra, ¿no?
y otras veces entran de otra manera, digamos, ¿no? Con negociaciones distintas. Entonces, hay un momento muy complejo, muy complejo, y, digamos, ese ataque del crimen organizado, yo decía, es uno de los brazos de la guerra capitalista contra los territorios, porque en realidad es funcional a una ampliación cada vez más espeluznante del régimen extractivista sobre los territorios, ¿no? Y muchas veces viene acompañados de procesos francamente contrainsurgentes, es decir, de desestructuración de la resistencia comunitaria, y viene acompañada muchas veces con las empresas, es decir, entra el narcotráfico, pero entran las empresas también, muchas veces empresas mineras. En el territorio mexicano la minería es uno, digamos, de las actividades extractivas más extensa y hemos vivido, sobre todo en el gobierno de Calderón, que es el gobierno, digamos, que dio inicio también a la mal llamada guerra contra el narcotráfico, pues hemos tenido una venta del territorio nacional, el 25% del territorio ha sido concesionado a empresas mineras, en fin. Ahora tenemos con López Obrador proyectos de infraestructura muy complejos que están desestructurando la vida comunitaria. Entonces hay, digamos, un avance voraz del capital extractivo sobre los territorios en múltiples sentidos. Esas mismas comunidades, ese mismo río que ustedes veían en la foto, es un río que ha sido amenazado por muchos años por una empresa minera, por ejemplo. Afortunadamente en ese caso se ha podido echar para atrás la amenaza, ¿no? Pero digamos, diríamos así, hay un riesgo real, profundo, en términos de apropiación de esos bienes comunes o contaminación de esos bienes comunes, ¿no? Y eso claramente está quitando a las organizaciones comunitarias el sustento material que permite que sigan existiendo, ¿no? Y hay resistencia, y hay luchas muy fuertes, admirables, y precisamente porque hay esas luchas tan tenaces en los territorios, sobre todo en México, nosotros vivimos una violencia desmedida contra las comunidades, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que en ese momento no se puede hablar de organización comunitaria de México sin ver también el embate tan brutal de la violencia que se está viviendo en los territorios, ¿no? Y por supuesto hay una capacidad todavía muy fuerte de resistir, pero es cierto también que está que esa capacidad se está viendo mermada por esas dinámicas, ¿va? Dicho eso, que esa paréntesis para matizar cómo ahora vivimos estas realidades, quiero pasar a hablar de otras cosas y luego ya me callo porque ya hablé mucho. Quiero pasar a hablar de otro elemento que yo siento que es muy interesante, que tiene que ver con cómo funcionan las articulaciones comunitarias en los territorios, ¿no? Eh, Frente a esas amenazas de las que les estoy hablando, hemos visto proliferar una multiplicidad de articulaciones comunitarias nuevas, diferentes, que por supuesto tienen como base organizativa esas estructuras que intentaba presentar, pero que también tienen la capacidad de renovarse, ¿no? Y hay una lógica en la articulación comunitaria que me gustaría ilustrar porque no siempre es fácil entenderla, digamos, desde el otro lado del océano, porque no se vive esa forma de articulación, ¿no? Eh, digamos que las estructuras comunitarias funcionan como hubiera deseado cualquier cooperativista europeo desde hace muchos años, a partir, nosotros lo decimos así, de articulación de segmentos autónomos, es decir, segmentos de organizaciones comunitarias absolutamente autónomos en sus decisiones, se van articulando de manera diversa, pero la articulación, el tamaño de la articulación, la durabilidad de la articulación y la forma que esa asume depende siempre mucho del objetivo que se están proponiendo las articulaciones comunitarias. O, digamos, de la necesidad que hay que enfrentar. Entonces son, digamos, organizaciones que suelen ser muy plásticas
y presentarse de manera muy estructurada en los territorios por algunos tiempos y luego recular. No siempre están presentes de la misma manera. Y a veces son articulaciones que se van sedimentando. Voy a regresar a mostrarle una imagen porque creo que es más fácil entender lo que estoy diciendo, no desde el abstracto, sino visualizándolo, ¿no? Entonces voy a mostrar una imagen a partir de un mapa y voy a tratar de explicar cómo funcionan algunas articulaciones comunitarias de base, siempre en ese contexto que les presenté anteriormente y que está amenazado en este momento. Pero en realidad lo que les voy a mostrar es una articulación que es bastante común en muchos territorios, ¿no? Entonces voy a regresar a compartir y voy a ir sobre un mapa que está aquí. Es un mapita, nosotros no tenemos grandes capacidades gráficas, pero espero que lo puedan ver. En realidad, este mapa, me dirán qué es, digamos, un mapa que hicimos a partir de un ejercicio de mapeo participativo con los comités de agua de esta región y mapea las redes comunitarias de agua de un cachito del municipio de Cuetzalana, ¿no? Si no se ve bien, ¿ven mi cursor? ¿Moverse? ¿Sí? Va. Entonces voy a usar el cursor para explicar un poco qué estamos viendo. Voy a explicar sobre todo eso que es, porque es un ejemplo de articulación bastante compleja, ¿no? Digamos, aquí tenemos todo lo que ven aquí, esos escurrimientos de agua, son escurrimientos que alimentan la cuenca del río Cuichat, que es eso, y son escurrimientos a partir de cual las comunidades se abastecen, ¿no? Ese es el agua corre de sur hacia norte, digamos, porque aquí está la serranía y van bajando hacia el norte, ¿no? Aquí está la captación de agua, la captación que vieron, esa que está aquí abajo, ahí, esa es una de las, hay luego otras dos aquí chiquitita, pero esa es una de las captaciones principales de agua. El agua va a una caja de almacenamiento y todo lo que ven aquí es lo que se llama el Comité Central del Agua Industrial. Se llama así porque en realidad el comité se creó a partir de la recuperación de unos ductos de agua que eran utilizados en años anteriores por una procesadora de café que fue abandonada cuando hubo la crisis del café. Y entonces las comunidades lo que hicieron fue apropiarse de esas estructuras, de esas infraestructuras ya presentes, ¿no? Y transformarlas en base lógica comunitarias y utilizarla como base para el abastecimiento de agua potable. Va. Pero, y todas esas figuritas que ven aquí, que son el símbolo de la Tepetl en el mundo mexica, ¿no? Son en realidad comités comunitarios. Entonces, aquí tenemos casi 19 comités comunitarios, comités absolutamente autónomos, que gestionan el agua en sus propias comunidades, comunidades que pueden tener de 300 a 1000 habitantes, ¿no? Y también parte de la cabecera municipal, que es la parte norte de la cabecera municipal, donde sí hay un poquito más de habitantes. Entonces, aquí tienen 19 sistemas comunitarios de agua. Y aquí es una primera que funcionan, digamos, cada comité de agua funciona con base en la lógica comunitaria que les había dicho. O sea, cada comité tiene su propia asamblea, tiene sus familias articuladas, define sus turnos de trabajo, pero a la vez esos comités comunitarios están articulados en una estructura mayor de 19 comités que tiene una asamblea permanente, sus autoridades permanentes, y, digamos, la toma de decisiones funciona de ida y vuelta, ¿no? En general, el comité central se reúne aquí en la cabecera municipales, entonces hay siempre esos flujos de ida y vuelta en la toma de decisiones. Y esa es una articulación ya de nivel comunitario, podríamos decir mayor, estable. Estable porque el objetivo es garantizar el agua a todos y han aprovechado, digamos, esa estructura ya existente para abastecer de agua. Al lado de esos comités tenemos comités muy chiquitos, como eso, por ejemplo, de San Andrés Zicuilán, que es una comunidad que tiene su propia toma de agua, su propia caja de almacenamiento y gestiona todo en chiquito, ¿va? Entonces, y en el territorio, como cada línea, cada ducto, digamos, representa un comité y hay articulaciones diversas, ¿no? En algunos hay 4 comités, como en ese, en otros un poquito más. Ese es el más grande. Bien. Ahora, esas articulaciones que son tendencialmente estables, ¿no? Y que son ya articulaciones mayores
que tienen que ver con el hecho de que las comunidades se asocian entre ellos, mucho por la orografía del territorio, porque como son comunidades en donde el agua llega por gravedad, lo que manda mucho es la orografía del territorio, cómo llega el agua. Entonces, por dónde puede pasar los tubos que vamos tendiendo y por gravedad llegar el agua, ¿no? Entonces, es una asociación también bastante compleja que tiene que ver con conocimiento del territorio. Bien, esas organizaciones están articuladas, todas ellas, ¿no? En una articulación mayor, que es el Comité Autónomo Macehual del Agua, que opera a veces y a veces no opera, ¿no? Y que ha sido muy participativo en un determinado momento. Y el Comité Macehual del Agua se creó de manera extemporánea a partir de 2014, precisamente frente a una amenaza minera, ¿no? La minería, las concesiones mineras estaban muy cerca, digamos, de los manantiales, de la zona de los manantiales, que es aquí. Entonces iba a afectar en realidad el abastecimiento de agua de casi toda esa zona. Ahora sí voy a quitar para verles. Entonces, como había esa amenaza sobre el territorio, con base en la estructura de la cuenca del Cuichat, se fue armando una articulación comunitaria, ¿no? Y una articulación comunitaria en el Comité Macehual del Agua contra la minería. Y a partir de esa articulación se fueron articulando muchos otros actores. Y entonces se armó un comité más amplio de defensa del territorio. Y luego ese comité se fue asociando siempre en la región con otras luchas amenazadas por otros proyectos mineros y muchas de esas organizaciones siguieron los flujos del agua, siguieron los flujos de la cuenca. Es decir, la gente comenzó a pensar, a ver, ¿cómo fluye el agua? ¿Dónde están los proyectos mineros? ¿Cómo fluye el agua? ¿Quiénes están afectados? Y a partir de esas afectaciones vamos construyendo asambleas que van invitando a varios segmentos autónomos a juntarse. Entonces generaron una organización comunitaria muy compleja de distintos niveles, digamos, desde el nivel municipal a nivel regional, que estaba compuesta por la articulación de todas esas comunidades y por un ida y vuelta de decisiones muy complejos y por momentos asamblearios también organizados en distintos tiempos. En general, los comités se reunían para defensa del territorio una vez al mes. Y claro, en momentos de urgencia más, pero sostuvieron por muchos años esa organización. Y digamos, esa organización se mantuvo hasta que la minera reculó y hasta que se ganó un proceso en contra de la minera y se garantizó, digamos, el agua para las comunidades. Y luego desapareció. De un día para el otro desapareció, porque la gente ya decía, pues no vamos a, no vamos a necesitar gastar tanto tiempo en esa organización. Pero es cierto también que suele suceder que esas organizaciones vuelvan a reaparecer en cuanto está la amenaza, porque son como organizaciones latentes. No sé cómo explicarles. O sea, están en la memoria experiencial de la gente y se presentan en el momento debido. Entonces son organizaciones sumamente plásticas. Y muchos de los procesos de lucha comunitarias que vivimos en América Latina siguen esa lógica. Y, digamos, siguen esas lógicas temporales que tienen que ver, por un lado, con la amenaza, ¿no? Pero por el otro también con las lógicas posibles asociativas en los territorios y en ese caso nosotros dos decimos que fueron luchas que siguieron los flujos del agua, ¿no? Otra cosa interesante, digamos, respecto a esas plasticidad, que tienen también temporalidades propias, que a veces no siempre son fáciles de entender. Y sobre todo en los mundos rurales, estas temporalidades responden a los tiempos, no sé, de las cosechas, ¿no? Es muy difícil que una comunidad, aunque esté muy amenazada, decida hacer un bloqueo carretero difícil y de largo aliento en tiempos, no sé, de cosecha del maíz, porque el maíz no es la base del sustento y no se amenaza la cosecha, ¿no? Entonces, muchas veces también
esas formas comunitarias de organización del territorio corresponden a tiempos organizativos internos de las comunidades. Pero es cierto también que cada vez más las amenazas que se enfrentan son tremendamente, no solo duras, sino más frecuentes, más rápida y más diversificada. Siempre en este territorio que yo les estoy, digamos, estoy usando como ejemplo, por ejemplo, se están comenzando a generar, como en muchos otros lados de México, sistemas comunitarios de defensa ante esa dimensión de la violencia, ¿no? Y, digamos, la frecuencia, el ritmo del acoso, el ritmo de la devastación es demasiado acelerado en relación al ritmo y a la plasticidad, al ritmo temporal propio de la plasticidad de las organizaciones comunitarias. Entonces, eso sí, estamos viendo también un debilitamiento de esas capacidades, que se une a todo lo otro, ¿no? Y creo que una de las cuestiones más complejas ahora en México tiene que ver precisamente con las tensiones entre los tiempos, diríamos así, de los tiempos y la rapidez del despojo, de la violencia y además de los tiempos electorales que se van organizando también con, con su propia lógica, y que aquí en México se está, digamos, alargando cada vez más. O sea, las elecciones son en un año, pero estamos en campaña electoral desde hace ya medio año. Y que tiene determinadas dinámicas con los tiempos comunitarios. Va, yo ahí como que, entonces, cerraría diciendo que en ese momento, mucho, digamos, por la defensa, la apuesta por lo común, pasa en México, por un lado, por la defensa de las condiciones materiales de base que garantizan esas, esas realidades y la fuerza de esas realidades y la permanencia de esas realidades que están fuertemente, digamos, amenazadas, pero también pasa por una disputa por el tiempo que, en la que no siempre ganamos, digamos. Son pocas las realidades que, diríamos, como la realidad zapatista, pueden poner en juego calendarios propios en ese contexto de violencia desmedida. Y ya, lo dejo ahí y abro a las participaciones porque ya me aventé mi chorro sin diálogo, así que a ver qué dice la gente. Como les decía, en primer lugar, entender que en las asambleas comunitarias participa siempre un representante de la unidad doméstica. Entonces creo que eso es importante entender porque muchas veces las asambleas son largas y se repiten porque hay también el ida y vuelta de decisiones es entre la unidad doméstica y la asamblea. Y participan mucho las mujeres porque las mujeres son quienes, eh, como decía antes, gestionan el agua en su casa. Entonces tienen muy claramente control de si llega menos agua, si el agua llega sucia. También son las personas que lavan y que lavan muchas veces todavía se lava en Cuetzalan en los ríos. Entonces tienen como un control también, un conocimiento del territorio muy particular, ¿no? Y las asambleas siguen formatos muy, ¿cómo decir? Muy rigurosos. Yo a veces siempre digo que los verdaderos militantes así son los de las comunidades, porque el protocolo de las asambleas es muy particular. Antes de una asamblea, siempre se leen el acta de la asamblea anterior. Entonces, todos están informados sobre las decisiones que se tomaron anteriormente, ¿no? Y ese es un proceso muy claro porque es como dejar por sentado que hay decisiones que ya se tomaron, ¿no? Y que fueron resultado de la asamblea. Y también eventualmente que se pueden poner en discusión, pero siempre hay una lectura del acta de la asamblea anterior. Y, y luego pues se define colectivamente, el primer paso a definir es la orden del día, ¿no? O sea, son las dos cosas que siempre se hacen, lectura y orden del día. En general, las autoridades comunitarias, que en este caso ahí se llaman comités de agua,
Las autoridades del Comité de Agua traen una propuesta de orden del día porque muchas veces pues hay temas que tienen que ver, digamos, con el control de la gestión, no sé, o con temas, entonces ellos son quienes están encargados de eso, pero también las comunidades pueden poner otros puntos sobre la mesa. Entonces siempre una deliberación del orden del día a discutir. Quien gestiona la asamblea, quien gestiona la palabra son las autoridades en cargo. Siempre hay tres cargos que a veces se vuelven 4 o 5 dependiendo de la complejidad del sistema, pero siempre hay tres figuras de autoridad. Una es el presidente, que es en general quien tiene la palabra. Otro es el secretario, que es quien hace las actas, toma los acuerdos, en fin, o sea, tiene registro de lo que se decide y lee el acta anterior. Y luego está el tesorero, que es quien ve las cuentas económicas, que muchas veces no son solo monetarias, porque son también de control de horas de trabajo colectivo, ¿no? Entonces hay que pensar siempre en esa economía, que es una economía también del trabajo colectivo, de otras dimensiones, ¿no? Es quien lleva las cuentas, digamos, de distintas cosas y se contan distintas cosas en la lógica comunitaria. Entonces, en general, las autoridades son quienes definen la lógica de la asamblea y luego pues siempre hay participación, ¿no? Y es muy interesante, yo creo que cuando uno vive tanto en asambleas comunitarias se va dando cuenta que la lógica que domina en la asamblea es siempre la lógica de la búsqueda del consenso. Pocas veces se llega a votaciones en esas asambleas, pero hay como una disposición también al consenso. Y hay un momento, no sé, de saturación de la discusión. Es decir, cuando la gente empieza a decir mucho la misma cosa, no sé, cómo tenemos que organizar la limpieza del manantial, ¿no? Necesitamos ahora sí 24 horas por cada familia de trabajo. No, pero 24 son demasiados porque está la cosecha de café. Y entonces en ese periodo no lo podemos hacer. Entonces se va deliberando muchas cosas y luego a un cierto punto empiezan varios a decir un número, qué sé yo, 12 horas por familia. Y varios repiten, sí, estoy de acuerdo, 12 horas. Entonces ahí como que se dice, bueno, entonces ya, son 12, ¿no? Entonces se llega como a ese consenso. Muy pocas veces es votemos, ¿no? Porque en realidad la votación puede ser conflictiva. Y hay como una, digamos, la sabiduría comunitaria en esos contextos eh, evita que se crean votaciones, o sea, tiende a evitar que se creen votaciones para evitar también que haya facciones o discusiones o salgan de las asambleas grupos no conformes, ¿no? Claro, luego eso sucede si se gestiona de alguna manera. Esa es la lógica de las asambleas muy comunitarias de base. Cuando nos trasladamos a contextos más urbanos, las asambleas se vuelven un poquito más tensas, ¿no? Y también menos frecuentes y podrían ser más parecidas a asambleas que de pronto ustedes conocen porque participan, digamos, porque en general hay más tensiones, en fin, hay como se recurre más a la votación por mayoría, pero bueno, eso en términos generales, ¿eh? Luego también las asambleas comunitarias hay peleas, también luego hay momentos de conflicto y hay que reconciliar el conflicto. Tampoco hay que pensar que son realidades idílicas donde todos se ponen de acuerdo y nunca hay pleito, ¿no? O sea, para nada. Son, digamos, siempre espacios muy movidos, ¿no? Y a veces, por ejemplo, yo he visto pleitos tremendos, ¿no? En asambleas comunitarias, ¿no? Pero claro, también es cierto que hay formas comunitarias de gestionar el pleito, ¿no? Y hay como una disposición al consenso, ¿no? Y que implica también la disposición a ceder algunas cosas, ¿no? Pero sí, eso sí, el tiempo es, o sea, eso es una cosa muy peculiar de los mundos comunitarios, que no son asambleas dictadas por el tiempo capitalista, digamos. No existe de a las 8 entro a trabajar, no sé, tengo que terminar. Son asambleas que pueden durar mucho tiempo y a veces hay relevos familiares, ¿no? O sea, si las decisiones son importantes y si hay que decidir cosas muy complejas, hay asambleas que fácil pueden durar 8 o 9 horas. O sea, la gente no se mueve hasta que se han discutido todos los temas. Y más bien es, digamos, problema de la unidad doméstica decidir cómo participas en esa asamblea y si haces un relevo o si mandas a una persona que puede, en fin. Hay otras asambleas que son muy rápidas, ¿no?
Y luego hay una cosa muy importante, las asambleas comunitarias, que a mí siempre me ha fascinado, la verdad, porque yo he participado de muchas experiencias colectivas, pero nunca he logrado en ninguna de mis experiencias colectivas algo así, que es la rendición de cuentas. La verdad que en las asambleas, como es un tema de conflicto muy fuerte, se hacen rendiciones de cuenta muy, muy, muy detenidas, y se presentan con una rigurosidad muy fuerte, ¿no? Y hay mucha tensión de los participantes, ¿no? Porque pues en esa idea de que todos tienen que contribuir, ¿no? Todos tienen que participar. Y cuando digo rendición de cuenta es, no sé, tal familia ya lleva 3 turnos de trabajo colectivo que no presenta trabajo comunitario. Entonces, ¿qué se hace? ¿No? O pues eso, ver realmente si todos cumplieron. Claro, yo ahora me refería más a contextos, digamos, rurales, pero, digamos, muchas veces las lógicas comunitarias llegan, sobre todo en las zonas de las periferias urbanas, ¿no? O sea, porque luego lo urbano es muy distinto y aquí es lo mega urbano, ¿no? O sea, la urbanidad en América Latina es muy distinta de la urbanidad europea porque hablamos ahora de megalópolis, sobre todo la urbanización, digamos, neoliberal, para decirla de alguna manera, está marcada por ciudades muy grandes que se han ido produciendo a partir de flujos migratorios masivos desde el campo, desde el abandono de las áreas rurales, ¿no? Ciudades como Ciudad de México, que finalmente es un área urbana de 22 millones de habitantes, ¿no? Que es una cosa inimaginable y inalcanzable, en gran medida se ha ido construyendo a partir de ocupaciones populares que a veces pueden ser directamente del campo y a veces son migraciones muy desordenadas que llegan a asentarse en un lugar, ¿va? En esos asentamientos, no siempre, digamos, hay organizaciones sociales muy complejas, pero muy complejas. No siempre hay organizaciones comunitarias chidas. A veces hay chidas, digamos, entenderán el chido mexicano, digamos, buenas, que compañeras, nobles, sino que muchas veces también el asentamiento se produce a partir de organizaciones populares con rasgos fuertemente autoritarios y muy vinculados a lo que aquí les decimos la tradición priista, ¿no? Entonces, en México es muy complejo el asentamiento urbano. En todo caso, en esa complejidad hay espacios de asentamiento urbano que siguen lógicas comunitarias, no siempre, digamos, inmediatamente heredadas o de las comunidades de origen, digamos, porque a veces hay asentamientos que juntan a gente de Sinaloa con gentes de Oaxaca, con gente, ¿no? Pero hay como prácticas de luchas que se van también mezclando, ¿no? Y digamos, pero luego es muy distinto. Voy a tomar Ciudad de México como referencia, porque, por ejemplo, hay mucha diferencia entre Bolivia y el mundo mexicano popular, ¿no? Que es mucho más complejo. Pero en la Ciudad de México ha habido un movimiento urbano popular muy fuerte por muchos años, que además ha tenido un momento de mucha fuerza a partir del temblor del 85, que fue un temblor que devastó gran parte de la ciudad y que ha requerido una autoorganización de base, o sea, que se ha desembocado en una organización de base muy fuerte, porque digamos, la lucha por la vivienda se volvió una necesidad, ¿no? Y muchos de esos espacios, la lógica comunitaria son similares a lo que yo describo. Por ejemplo, una organización muy conocida, muy autónoma, filozapatista, son los Pancho Villas Independientes, y ellos tienen realmente ciudades enteras, porque si lo piensas en términos de los tamaños, pueblos enteros, o sea, han construido asentamientos muy amplios. El asentamiento antes, digamos, se pelea por la cesión de la tierra, por el reconocimiento de la tierra, luego se empieza la construcción autónoma de la vivienda, se pelea por la construcción de servicios, se pelea por muchas cosas, ¿no? Y muchas de las organizaciones, bueno, por ejemplo, los Pancho Villas Independientes sí tienen una organización comunitaria
estructurada con base a unidades domésticas y que tiene muchos de estos rasgos. Pero también son organizaciones que en el tiempo, o sea, mezcladas, digamos, con una organización más leninista marxista del movimiento populares. Entonces hay figuras de cuadros dirigenciales que permanecen en el tiempo. Es decir, sobre todo la figura de los cargos y de las autoridades no es tan móvil. Digamos, hay los clásicos dirigentes formados en generaciones y que siguen siendo los dirigentes, ¿no? Y luego, pues, hay como ese mecanismo de base, ¿no? Entonces, claramente también en los mecanismos de tomas de decisiones hay una cierta horizontalidad, porque siempre se delibera, pero también esa horizontalidad se pone en tensión, digamos, con una estructura vertical que tiene sus complejidades, digamos, ¿no? Que no, yo no podría decir que es autoritaria, ¿no? Pero tiene sus complejidades, ¿no? O sea, hay una tensión distinta en los procesos de deliberación. Eh, y eso suele ser un rasgo que aparece mucho más en lo urbano. Es decir, la figura de dirigentes que permanecen en el tiempo, la ausencia de una rotatividad en los cargos, que también, digamos, deriva en una concentración de cierto poder decisional, lo cual no quiere decir que no hay asamblea, lo cual no quiere decir que no hay discusión, lo cual no quiere decir que hay otros mecanismos, ¿no? También deliberativos que se van, digamos, entrecruzando con esas dinámicas, ¿no? Luego es cierto también que las organizaciones urbanas filozapatistas, esa es una discusión muy profunda, digamos, es una tensión que se ha puesto en discusión mucho. Entonces hay cada vez más como una especie de relevo generacional y alternancia de cargos. Y es un proceso muy interesante. Hay como una, digamos, un proceso de mutación de, digamos, los viejos cuadros de izquierda que se están tratando, digamos, de desestructurar con base a lógicas más autogestivas, que sin embargo yo no puedo decir que son de lo rural o que son de lo urbano, sino que son frutos de un proceso reflexivo muy complejo que tiene que ver en México con la construcción de autonomía, y la autonomía en México respecto a otros lugares de América Latina es mucho una autonomía sin Estado, y es una autonomía sin Estado y sin capital, digamos, de manera muy, muy tajante, ¿no? Tiene rasgos de radicalidad que, por ejemplo, no están presentes en otros países de América Latina, ¿no? Entonces tiene procesos que son particularmente fuertes. Y además en ese momento, por ejemplo, a partir también del gran movimiento feminista y las luchas de mujeres, hay también un proceso de despatriarcalización y crisis de las organizaciones mixtas en los ámbitos urbanos populares, que está siendo muy interesante, ¿no? Porque pues esos espacios de organizaciones de base están siendo cambiados, ¿no? Muy, muy, muy fuertemente por generaciones que vienen con otros chips, ¿no? Con generaciones que ya han crecido en una lucha de una determinada manera, y también por un movimiento de mujeres que es así espeluznantemente fuerte y está moviendo el piso a todos, la verdad. Sobre todo los todos con la O. Porque, o sea, ahora sí aplica eso. Les veo tímidos con esto. Mi último, una preguntita más mía. Eh, las motivaciones para comenzar, ¿no? Cuando no existe esa articulación comunitaria de base previamente por una comunidad indígena previa o lo que fuere, más en contexto urbano, ¿cuál sería el leitmotiv? ¿Cuál sería la chispa? ¿Cuál sería la causa, ¿no? Alrededor de la que se organizan? Te voy a nombrar como, a ver si podría ser alrededor de las necesidades, ¿no? Se organizan por cuestiones prácticas, y a ver si es la cuestión de las necesidades de reproducción de la vida urgentes lo que aúna y lo que articula esas. A ver, esa es una diferencia muy fuerte entre lo rural y lo urbano.
En lo rural en México, digamos, tenemos todavía muchas comunidades con tierra comunitaria o comunidades con tierras ejidales, que son formas de propiedad social. La tierra en teoría es estatal, pero en realidad es dada en concesión a las comunidades, ¿no? Claro, esas formas están siendo erosionadas a partir de un cambio constitucional que permitió que esas propiedades que antes eran inalienables se pudieran vender ahora, pero, digamos, hay todavía, a pesar, digamos, de las fisuras, mucha tenencia comunitaria de la tierra y organización comunitaria que se ha estructurado en torno a la tenencia comunitaria de la tierra y que permanece, entonces que gestiona todos los ámbitos de la vida, no sé cómo decirle. O sea, porque, eh, digamos, no es solo una necesidad inminente, sino que es la organización de la vida que está dada con base a una forma comunitaria, ¿no? Entonces, claro, podríamos decir la chispa, o sea, cuando hubo la asignación de cuando surgió la Revolución Mexicana y los campesinos se rebelaron para la reapropiación de tierra, la chispa fue la ausencia de tierra y luego cuando nos dieron tierra generaron sus propias organizaciones comunitarias que se volvieron organizaciones que gestionan distintos ámbitos de la vida. En donde no hay organización comunitaria, digamos, núcleos agrarios de base y esas formas más estructuradas que muchas veces derivan de las formas propias originarias, la organización comunitaria sí se activa a partir de la satisfacción de necesidades. Pero que la chispa puede ser muy distinta, o sea, puede ser la ausencia de agua, pero puede ser, no sé, como en Cherán, el hecho de que estaban talando el bosque y la gente empezó a organizarse para bloquear a los talamontes, ¿no? Lo que sí es interesante en el mundo rural es que cuando, o sea, es como vuelve a brotar la organización comunitaria, porque incluso cuando no está, a veces vuelve a brotar, porque hay como una memoria colectiva organizacional que se activa ante momentos de necesidad, ¿no? Entonces, las chispas pueden ser muchas, la verdad. En el caso de las organizaciones urbanas es más endeble esa organización porque en general la organización comunitaria está ligada mucho a la obtención de servicios básicos. O sea, primero de vivienda, luego de agua, luego de luz, y tiende a diluirse cuando los servicios básicos se obtienen. A excepción de aquellas realidades donde sí hay y permanecen organizaciones políticas más estructuradas, pero en torno más a un, diríamos, una cuestión de cultura política compartida. Y en general, como sea, la vida urbana tiende a desestructurar por los ritmos de la vida urbana, o sea, porque en general si comienzas a trabajar como trabajador asalariado explotado en una ciudad grande latinoamericana, estás 10, 11 horas afuera de tu casa, ¿no? Y por tanto de tu comunidad, entonces eres un ser como sea desterritorializado. Entonces ahí las chispas son distintas y lo que activa, digamos, la organización, lo que permite a la organización comunitaria sostenerse es realmente la obtención de servicios básicos o la aparición de amenazas, ¿no? Porque frente a las amenazas se junta la banda, como decimos nosotros. Pero